Soy Carlos Eduardo Montaño Vivas y esto es Crónicas Inexplicables. Enigmas del pasado. Los enigmas del pasado son misterios y secretos que se han quedado sin resolver a lo largo de la historia. Estos enigmas pueden ser de naturaleza histórica, arqueológica, cultural o científica, y suelen generar gran interés y curiosidad en las personas. Veamos algunos de ellos. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es sin lugar a dudas uno de los grandes enigmas del pasado. Construida por los israelitas según el diseño e instrucciones recibidas por Moisés de Yahvé, Dios, en el monte Sinaí. Era una caja de madera de acacia de 1,75 m de largo, 1 metro de ancho por 1 metro de espesor, y recubierta en oro por dentro y por fuera. En su interior se guardaba una copia de las tablas de la ley, pues los originales los destruyó Moisés cuando en su ausencia el pueblo cayó en la idolatría. También preservaba el bastón de Aarón, hermano de Moisés. Asimismo, contenía una muestra de maná, con el que los israelitas se alimentaron por 40 años durante su periplo por el desierto. Para transportarla, el arca contaba con 4 anillos, también forrados en oro, a través de los cuales se pasaban 2 varas de madera de acacia. El arca debía trasladarse izada, pues nadie podía tocarla directamente. Se sabe que a través de este artefacto, Moisés y los levitas podían establecer comunicación con Dios, como los walkie-talkies o celulares de hoy. Algunos afirman que debido a los materiales y el diseño del arca, esta contenía elementos eléctricos de gran potencial. Hay quienes piensan que quizás sería un reactor que continuamente provocaba chispas, luces y truenos como la voz del Altísimo. Es notable que el manejo del arca estuviera restringido solo a la casta sacerdotal, quien lo tenía a su cuidado. Sin embargo, se sabe que muchas de las personas que se acercaban al arca enfermaban o morían. En una ocasión, en la que el arca erróneamente se transportaba sobre un carro tirado por bueyes, estos cocearon inclinando peligrosamente su carga. Para evitar que el arca cayera, Usa, un oficial, intentó sostenerla y en el acto cayó muerto como fulminado por un rayo. Cuando los israelitas portaban el arca, todas sus batallas tenían asegurada la victoria. Pero ¿dónde está el arca si es que todavía existe? Se presume que el arca se perdió durante la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Pero existen leyendas que ante la inminente destrucción de Jerusalén, algunos sacerdotes la escondieron para protegerla y su localización cayó en el olvido. La Atlántida. Hacia el año 350 a.C. se descubrió un escrito de Platón dialogando con el legislador Solón en el año 600 a.C. En él decía que conoció de boca de un sacerdote egipcio que hace 11.000 años el Atlántico era perfectamente navegable. También refería que más allá de las columnas de Hércules, Gibraltar, existió una isla con una civilización muy rica, poderosa y de gran avance espiritual. Afirmaba que el tamaño de la isla era más grande que Libia y Asia Menor juntas, y que viajando hacia el occidente había un continente enfrente.
¿Sería el conocimiento de estos relatos lo que inspiró a Cristóbal Colón a buscar el continente de enfrente? Esta avanzada raza, los atlantes, debió soportar el ataque de numerosos pueblos vecinos, quienes ambicionaban ante todo su riqueza. La Atlántida desapareció tras soportar un terremoto tremendo que la sumergió en lo profundo del océano que hoy lleva su nombre. En tiempos de Platón, no se le concedió mayor importancia a sus manuscritos, pero luego son muchos los historiadores y arqueólogos que consideran que el escrito debe tomarse tal y como está dicho. Igual situación sucedió cuando alguien consideró que la ciudad de Troya era un mito. Contradiciendo a estos expertos, el arqueólogo empírico Heinrich Schliemann se obstinó en seguir la ruta exacta de los libros antiguos. De esta manera, halló el exacto emplazamiento de la ciudad en el siglo XIX, demostrando que las leyendas tienen un trasfondo de realidad. Se cree que tras el hundimiento de la Atlántida, algunos sobrevivientes llegaron a las costas de Centroamérica, influenciando las futuras culturas aborígenes. En esta zona, entre las distintas lenguas subsisten palabras con el prefijo atl, lo que puede significar un recuerdo de ese pasado remoto. La arqueología marina contemporánea ha descubierto restos de calles, columnas y vías de una civilización sumergida en las inmediaciones de las Bahamas y Bimini. Escépticos de la real existencia de la Atlántida plantean que ella solo existió en la imaginación de Platón o Solón, y que confundieron la explosión volcánica del Santorini en la isla Thera, en el mar Egeo, hacia el 1500 a.C. Investigadores actuales afirman que la explosión del volcán Santorini produjo enormes olas y lluvias de ceniza, y que ese cataclismo ha sido el mayor de la historia. Electricidad en la antigüedad. La ciencia insiste que el descubrimiento de la electricidad y su almacenamiento es un desarrollo moderno. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos demuestran lo contrario. En las vitrinas del Museo de Bagdad se exhibe un recipiente que data de aproximadamente el año 250 a.C., análogo a una batería o acumulador eléctrico. El exterior de la batería es una vasija de barro de unos 13 centímetros de alto. Está aislada por una capa de brea, en cuyo interior se acomoda un cilindro de cobre que penetra en la vasija. El cilindro posee en su interior una varilla de hierro desgastada por el contacto con ácido. En 1937, el arqueólogo Wilhelm König descubrió accidentalmente esta pieza en un museo de Irak. Análisis posteriores determinaron que efectivamente este dispositivo podía generar un potencial de 1.5 voltios, igual que una pila seca corriente de la actualidad. El diluvio universal. Según nos lo narra la Biblia, en el libro de Génesis, la humanidad se volvió perversa y quiso Dios destruirla, acabando con toda carne mortal. Pero Dios escogió a un hombre y toda su familia. Le ordenó construir un arca de madera de acacia, calafeteada con brea, que fuera totalmente estanca. El arca debía tener 133 metros de largo, entre 12 y 14 metros de alto, y una manga de 23 metros según las medidas modernas. Dio instrucciones de seleccionar de cada especie de animales una pareja, macho y hembra. Ordenó almacenar alimentos para él y su familia, así como para los animales, pues iba a iniciar una tempestad interminable. Con ello barrería toda la maldad y la existencia humana de la faz de la tierra. Noé recibió la burla de sus vecinos
al ver construir una embarcación en un territorio alejado del mar y de los ríos. Era el año 600 de la vida de Noé, el día 7 del segundo mes, cuando irrumpieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las esclusas del cielo, y estuvo lloviendo sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Noé ingresó al arca con su mujer, sus hijos y las mujeres de sus 3 hijos, y con todos los animales como lo indicó Dios. Conocemos el resto de la historia. Cuando cesó la lluvia, Noé y todos los habitantes del arca permanecieron en ella hasta que las aguas se retiraron, emergiendo las tierras. El relato indica que el arca se posó sobre la cima del monte Ararat. Con el paso del tiempo, muchos se han cuestionado si dicho suceso corresponde a la leyenda o simplemente sucedió. Además de la Biblia, se encuentran relatos similares de una gran inundación que acabó con la población del mundo, salvo las pocas personas que iban en el arca. La epopeya sumeria de Gilgamesh y muchos escritos, Vedas y sánscritos como el Mahabharata mencionan un diluvio en similares condiciones al judeo-cristiano. En las culturas americanas, aztecas y toltecas, Popol Vuh, Chibcha y Hopi, se hace referencia a un diluvio que castigó los pecados de los hombres. Hay quienes afirman que la Tierra ha sufrido varios diluvios, después de los cuales se reinicia el proceso de la civilización, quedando solo vestigios del diluvio precedente. A mediados del siglo pasado, se notificó que en la cumbre nevada del Ararat, una parte sobresaliente del arca de Noé se podía ver debido al deshielo. En años recientes se ha emprendido expediciones con poco suceso, toda vez que la zona es conflictiva y sus habitantes, los kurdos, disparan sin reparo a los extranjeros. Pero las menciones de la existencia del arca en la cima del Ararat y sus avistamientos son aún más antiguos. En el año 300 a.C., el sacerdote babilonio Beroso afirmaba conocer el sitio en el que reposaba el arca de Noé y que la gente suele subir a esas alturas a raspar la brea de las paredes de madera. En su viaje de Europa al Asia, Marco Polo, célebre viajero de la Edad Media, hace igual referencia a la existencia del arca. Stonehenge. El monumento megalítico se atribuye al druida Merlín, quien según la tradición trajo desde Irlanda estas piedras mediante sus poderes mágicos. Se encuentra en una llanura a 13 kilómetros de Salisbury, Inglaterra. Se ha datado su construcción entre el 3000 y el 1500 a.C. Se afirma que su utilidad tuvo que ver con la astronomía, pues se considera un observatorio astronómico antiguo que permitía establecer las posiciones del Sol y de la Luna y por consiguiente determinar los eclipses. Las líneas de Nazca, al sur de Lima, Perú, emplazada en una llanura carente de vegetación, discurren a lo largo de kilómetros y kilómetros, empezando abruptamente un sinnúmero de líneas que se cruzan, se apartan, ascienden y descienden de las montañas próximas. Estas líneas siempre causaron inquietud entre quienes, al nivel de la Tierra, las observaban. Muchos especularon acerca de algún tipo de extraña escritura, calendario astronómico y hasta antiguos caminos incas. Aunque se desconocen sus constructores, solo en 1927 el arqueólogo Mejía Gespe se informó de la existencia de unos misteriosos geoglifos en las pampas de Nazca. En aquel entonces fue muy poca la importancia que se le confirió. Realmente las líneas como las conocemos hoy fueron producto del descubrimiento en 1939 por el científico estadounidense Paul Kosok, quien impresionado cartografió una de estas figuras y al llevar
a un pizarrón, quedó sorprendido al observar que aparecía un enorme ave en actitud de volar. Años más tarde, la investigadora alemana, la doctora Maria Reiche, se dedicó de lleno a la investigación, en la que invirtió el resto de su vida, no solo en establecer su correcto emplazamiento, sino también en buscar una explicación a su origen, afirmando que en las pampas de Nazca está escrito un libro con este extraño alfabeto. Otra de sus preocupaciones, por supuesto, es la conservación de este testimonio. No obstante los muchos estudios, investigaciones y propuestas, el misterio de su construcción sigue sin resolverse. Hipótesis posteriores del investigador suizo Erich von Däniken afirman que, tal como se sostiene en sus libros El mensaje de los dioses y La respuesta de los dioses, se trata de pistas de aterrizaje para naves extraterrestres en las que los dioses han dejado sus huellas. Espero que este episodio haya sido de tu agrado. Si quieres contactarme, puedes hacerlo a través del correo electrónico cmontanovivas@gmail.com. Mil gracias.